Transmitir. Pues creo que ya le di. Hi, good night. So I hope this is going very well. I'm so sorry because this is my first time in this kind of lives. So I hope you like it. Okay, let's start. I am Elizabeth Ortega and to say something about this new coronavirus, the SARS-CoV-2. And I am from the Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional in Mexico City. So I hope you hear me well. If not, please just tell me here in the face. So let's start. And the first thing I want to tell about this virus is to make a difference between viruses and bacteria. The first and most obvious difference is that bacteria are really big in comparison to viruses. Viruses are really small. Some of them can just have few nanometers, so it is impossible to see them in a microscope like we can do with bacteria. Another big difference is the structure. You can see in this picture that bacteria are quite complicated. Some of them are like bacillus and with villi and other structures, and they are able to make a metabolism, to multiplicate by itself, and I don't know, make a lot of different things by themselves. Whereas viruses, they are very simple in their structure. You can see this virus is a kind of icosahedron, and it is only composed by proteins and the material genetic. So it's quite simple in comparison with bacteria, and don't know to tell with the cells. No, cells are very, very complicated. So how these proteins and genomic material can multiplicate is not like in the bacteria that you can just make a metabolism to growth and start to divide and multiplicate. Viruses need to enter to the cells and make a multiplication, no, by the cell. So if we speak about this new coronavirus, we will see that this virus belongs to the group 4 for Baltimore. This is a virus which is from RNA, single strand RNA, and the strand is positive. It means that the messenger have the same sequence like the genome. This virus belongs to the order Nidovirales, and the family is Coronaviridae. The subfamily Coronavirinae and the genus Beta Coronavirinae. I have here a commentary and it says in Español. Are you agree with that? Yeah, maybe my English is not quite well. So let's continue a bit in English. If some people said in Spanish, we can change. Okay, I guess we can just change to Spanish because I am seeing here that actually the most of the people is Hispanic.
So I am not make any more complication about that. Ok, bueno, cambiemos entonces en español. Creo que va a ser más fácil para mí y para ustedes. Entonces, les decía yo que este virus pertenece al grupo 4 del grupo de Baltimore. Esto quiere decir que es un virus de RNA de cadena positiva y que esto significa que el genoma tiene la misma secuencia que el RNA mensajero. El orden es nidovirales, la familia Coronaviridae, la subfamilia Coronavirinae y el género Beta Coronavirus. Tal vez la taxonomía no es tan relevante porque pues la idea no es que se la aprendan, ¿no? Pero esto pues... Bueno, si nosotros vemos aquí en la imagen, vamos a ver que el virus es muy simple, como les decía, en comparación de una bacteria, los virus son muy sencillos y lo único que van a tener es un material genético rodeado de una cápside, de una serie de proteínas que lo van a proteger. En el caso de los coronavirus, tenemos el material genético que está dentro de esta serie de bolitas, ¿no? Verdes que están aquí ejemplificadas, y esas bolitas lo que simulan es la proteína. Entonces vamos a tener al material genético literal envuelto en la proteína. Este virus además tiene una envoltura adicional, que es esta línea azul en donde vemos un montón de figuritas cafés, ¿no? Esta línea azul es una envoltura lipídica y las proteínas cafés o las figuras cafés nos ejemplifican a la proteína de membrana. Nosotros también podemos observar estas estructuras mucho más grandes, estas proteínas amarillas, que son la proteína Spike. Déjenme aquí ver por qué. No había visto los comentarios de más abajo, perdón. Bueno, entonces como les decía, la estructura del virus es pues muy sencilla, pero a comparación también de otros virus, pues es un poco más grande, ¿no? Hay virus muy pequeños, por ejemplo el virus de la polio, que mide más o menos unos 20, 30 nanómetros. Este mide 200 nanómetros y pues su estructura es un poco más compleja. Nosotros vemos entonces en la estructura que pues realmente tenemos un virus grande, ¿no? Pero no tiene tantas estructuras como lo tendría una bacteria. Tenemos aquí diferentes proteínas y todas estas proteínas están codificadas por el mismo virus. Si nosotros vemos el genoma del virus, que parece que ya está saliendo en la imagen, nosotros vamos a ver que tiene diferentes marcos de lectura abiertos. Este es un virus de RNA. Tiene diferentes marcos de lectura abierto. Tiene un marco de lectura abierto que es el ORF1A. El marco de lectura ORF1B. Tenemos también la región que codifica para la proteína S, para la proteína de envoltura, de membrana y de la nucleocápside. Entonces, no sé si les llama la atención que además de las proteínas que ya les había mencionado, la S, la M, la de envoltura, la nucleoproteína, que forman realmente al virus, también tenemos dos marcos de lectura que no teníamos dentro de la estructura del virus. Uno es este marco de lectura azul, el ORF1A, que codifica para una proteasa y es positiva y va a simular a un RNA mensajero de la célula. Entonces, aquí es un poco difícil tal vez que lo vean. En el extremo 5' tiene un CAP y en el extremo 3' tiene una colita de polias, ¿no?
Lo primero que se va a traducir es justo esta proteína, la proteasa, y la RNA polimerasa, que si bien no formaban parte de la estructura del virus, sí son muy importantes en su replicación. Y vamos a ver cómo este virus se replica. Si es que tuvieran alguna duda o comentario, por favor váyanlo poniendo acá en la parte del Face. Me comentan que si les puedo dejar la bibliografía de la información. Les voy a hacer llegar la presentación por medio de Irving, pero además, pues bueno, si ustedes quieren revisar un poquito más de los virus y por ejemplo esta estructura, hay una página que se llama ViralZone, en donde ustedes pueden ver la estructura y todas las características del virus que yo les estoy comentando. Además, pues que es una página muy linda, ¿no? Bueno, les comento ya del ciclo de multiplicación viral. Como les decía, los virus, a diferencia de las bacterias, no pueden multiplicarse por sí mismos. Es necesario que estos virus entren a la célula y una vez dentro de la célula van a dirigir la maquinaria celular para que ahora la célula se dedique a hacer virus. Entonces, lo primero que va a suceder es que este virus se va a anclar a un receptor de la célula o una molécula de la célula. En este caso es el receptor de la angiotensina 2. Y esto lo hace por medio de su proteína Spike. ¿Sí la ven aquí? Esta amarilla que yo les decía, ¿no? Esta que es muy sobresaliente en la membrana, esta es la que va a reconocer al receptor. Una vez que se reconoce este receptor, el virus va a inducir a la célula a que lo endocite. Y dentro de este endosoma, lo que va a suceder es que el virus va a dirigir la fusión de membranas de su membrana con la membrana endosomal. Una vez que se ha hecho esta fusión de membranas, una vez que el genoma se encuentra desnudo, ya es un mensajero que la célula va a reconocer como si fuera propio y lo va a empezar a traducir. La primera traducción que se va a llevar a cabo es la del marco de lectura 1A y 1B, que eran las proteínas importantísimas que yo les había mencionado, que no estaban en la estructura, pero que sí son importantes para la multiplicación del virus, que son la proteasa y la polimerasa. La proteasa lo único que va a hacer es dejar disponible o libre a la proteasa, a la RNA polimerasa, a la RNA polimerasa para que ésta lleve a cabo. Pero ustedes saben que para hacer copias de cualquier genoma, pues se tiene que tener una cadena molde que nos sirva pues de guía para poder sintetizar más copias de la cadena que a nosotros nos interesa. En este caso, el virus tiene un genoma de RNA positivo. Esto quiere decir que va de dirección 5 a 3. Y entonces necesita sintetizar una cadena negativa que va de 3 a 5, que es la complementaria. Entonces, eso es lo primero que va a hacer esta RNA polimerasa, sintetizar esta cadena negativa. Y ahora sí, ya que tenemos la cadena negativa, la misma polimerasa va a ser capaz de tomar esta cadena como molde y entonces empezar a sintetizar los diferentes mensajeros, ya no solamente de la proteasa y de la polimerasa, sino también de los mensajeros que estamos teniendo, que son todos los que necesita el virus, de la proteína S, de la proteína N, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos en realidad las dos partes fundamentales que necesita el virus para ser multiplicado. Tenemos al genoma, que fue copiado gracias a la polimerasa, y a partir de la cadena negativa se sintetizan más copias de la cadena positiva, y también tenemos los mensajeros correspondientes a las diferentes proteínas del virus. La célula hace esta traducción, sintetiza las proteínas y los genomas simplemente se van rodeando a través de la proteína N.
la proteína N interactúa con las proteínas de membrana, con la proteína Spike. Se forma el virus y vean además que el virus se envuelve aquí en un endosoma para finalmente ser liberado de la célula. Obviamente aquí la imagen está simplificada para mostrar cómo se construye un nuevo virus a partir de uno que entró. Pero pues obviamente en la célula no se está sintetizando una sola copia de virus por uno que entra, sino que realmente se están sintetizando un montón de copias de este virus. Entonces, pues como ven, la multiplicación del virus o de los virus en general, pues es muy efectiva, ¿no? Solamente con un virus que entre a la célula, pues se pueden generar muchas copias de ellos. Bueno, espero que hasta aquí vayamos bien. Si hay algunas dudas, pues me las pueden ir haciendo saber. Bueno, esto es muy importante de tener en cuenta porque pues ahora sí ya podemos tener una idea o una mejor idea cómo es que estos virus se multiplican. Y entonces ahora, bueno, ¿cuál es el problema, no? Este virus pues lo único que va a hacer es entrar a las células, generalmente va a ser a las células de la mucosa oral, de la mucosa respiratoria, va a poder entrar a las células de los bronquios y va a empezar a poblar las vías respiratorias altas. También es capaz de multiplicarse en células del intestino y es por eso que pudiera llegar a salir por las heces. Este virus, este nuevo coronavirus, es muy parecido a otros virus de la familia. Si ustedes ven en esta imagen, pueden ver que la secuencia del coronavirus de este año, del 2019-2020, tienen la misma estructura o la misma caracterización genómica que tiene el virus del SARS, que es este cuarto genoma que está aquí mostrado, o del MERS. Entonces son muy parecidos, aunque en realidad este virus es mucho más parecido aquí a estos dos genomas de coronavirus de murciélagos. Si nosotros esto lo vemos en este diagrama, vamos a ver que de hecho el nuevo coronavirus está mucho más relacionado con estos de murciélagos, en un 89% es igual, en comparación con el SARS, a quien se parece solamente el 79%, o con el MERS, que es el 50%. Entonces aquí vemos claramente que el nuevo coronavirus no es igual al SARS, no es solamente una mutación del SARS, tampoco es una mutación del MERS, sino que es un coronavirus totalmente diferente. Y pues gracias a su similitud con estos coronavirus de murciélago, pues en un inicio se consideró que pudieran haber sido los murciélagos justo la fuente de este virus, aunque bueno, realmente eso todavía no se ha determinado. También se consideró que algún reservorio natural podrían ser las serpientes, pero tampoco se ha demostrado del todo. Definitivamente, pues todavía hace falta mucho por saber de este nuevo coronavirus, ¿no? Si nosotros vemos el árbol filogenético, pues vamos a ver que este nuevo coronavirus, pues sí, como les había dicho, se parece más al SARS, se parece a estos coronavirus de murciélagos y pues es un poco más distante de MERS, ¿no? Entonces, pues eso también es importante saberlo para que podamos ver la relación filogenética. Este virus nos va a causar una neumonía atípica. Los primeros casos se relacionan con un mercado de pescados y mariscos, Huanan, en la ciudad de Wuhan. Aquí lo primero que se hizo es identificarlos como una neumonía de etiología desconocida y el brote se anunció el 31 de diciembre del año pasado. Y ya para el 8 de enero de este año se definió que el nuevo coronavirus era el agente causal. Y tan solo del 8 de enero al 31 de enero, la OMS lo declara como una emergencia pues, internacional, ¿no? En salud. Entonces, pues bueno, hasta datos del 17 de marzo, este virus se había ya diseminado en 159 países con más de 180,000 casos.
ahorita vamos a ver las estadísticas, ¿no? Que tenemos hasta ahora. Esta enfermedad pues es de importancia más que nada porque se ha diseminado muy rápido, como ya se los dije, ¿no? Pues en un montón de países. Y pues bueno, afortunadamente la mortalidad no es tan elevada, porque si no, imagínense, ¿no? Sí sería terrible, una diseminación muy elevada y además pues una mortalidad bastante alta, pues sería la catástrofe, ¿no? Afortunadamente, si nosotros vemos en los grupos etarios, vamos a ver que de los 0 a los 9 años de edad realmente el virus prácticamente no ocasiona muertes. De los 10 a los 19 años, la tasa de muerte es del 0.2% y esa se mantiene hasta los 40 años. De los 40 a los 49 aumenta un poquito, 0.4%. De los 50 a los 59 años de edad ya hay un poquito más de riesgo, la tasa de mortalidad es del 1.3, pero sigue siendo muy baja. Los 60 años 3.6 y en donde sí va a aumentar ya la tasa de mortandad es de los 70 a los 79 años, cuando ya tenemos un 8% de tasa de muerte. Y si tenemos más de 80 años, pues entonces sí ya estamos en riesgo, porque en general de todos los casos, pues los mayores de 80 años son los que llevan el 23% de la tasa de muerte, ¿no? Entonces realmente a las personas de edad avanzada, pues sí les va a causar un problema grave. Mientras que pues a los niños, pues prácticamente pues les hace lo que el viento a Juárez, ¿no? Si nosotros vemos por sexo, pues realmente ahí no hay mucha diferencia, aunque pues sí se ha visto que pues los hombres pueden ser un poco más afectados, pero pues realmente la diferencia no es tan grande. Cuando hablamos de comorbides, ahí sí tenemos un problema. Vemos que en el caso de enfermedades cardiovasculares tenemos el 10% de tasa de muerte, mientras que con diabetes es el 7.3%. Como son la enfermedad respiratoria crónica, la hipertensión y el cáncer. Entonces, pues si eres una persona de edad avanzada, de más de 70 años, 80, que además tienes una enfermedad cardiovascular, que eres diabético, tienes una enfermedad respiratoria crónica, pues entonces eso va a realmente ser una mayor probabilidad de que te cause un daño este virus, ¿no? Un daño, pues obviamente, tan grave como la muerte, ¿no? Esta tabla no se ve muy bien, pero es un artículo que ha estado circulando ampliamente en redes, que nos habla además de la persistencia del virus en diferentes superficies. Nosotros hemos visto que pues sí, además de que afecta a la gente mayor, pues también es importante qué tanto va a sobrevivir en diferentes superficies. Y entonces en donde más sobrevive este virus es en el metal. En el metal puede durar hasta 5 días en una temperatura de 21 grados centígrados. También puede soportar 5 días en aluminio, en madera 4 días, en el papel de 4 a 5 días, en vidrio 4 días, en plástico pues aproximadamente de 2 a 6 días. Entonces realmente la persistencia de este virus en diferentes superficies inanimadas pues es muy elevado. De ahí también la importancia de que nosotros estemos con un constante lavado de manos, porque pues salimos a algún lugar, tomamos diferentes superficies y entonces pues vamos a tener ahí la posibilidad de infectarnos. Lo bueno es que hay varios desinfectantes que son realmente útiles, ¿no? Contra este virus, como son el etanol, el cloro, el hipoclorito de sodio, glutaldehído, peróxido de hidrógeno. Entonces realmente con una aspersión con etanol pues tenemos el problema resuelto, ¿no? Tenemos una superficie sucia, pero pues podemos desinfectarla con cierta facilidad. Tratamiento. Pues realmente pues es un virus nuevo, no tenemos ningún tratamiento específico.
Se han estado probando algunos tratamientos que pues ya existen, ¿no? Para otras drogas, pero pues realmente no hay nada específico. Por aquí tienen una pregunta de por qué el coronavirus afecta al sistema inmunológico. Bueno, todos los virus en general tienen la capacidad de modular al sistema inmune, algunos en mayor o en menor medida. Esto es muy importante porque pues ustedes se percataron cuando les expliqué de la multiplicación del virus, que el virus pues es capaz de ingresar a la célula y tomar el control de esta. Entonces, pues no es que la célula se quede inerte esperando a que el virus pues simplemente la infecte y a producir una gran progenie y morir como si nada hubiera pasado. La célula va a tener diferentes señales para alertar a otras células pues que está siendo infectada, ¿no? Una de esas señales pues es la vía del interferón. Este interferón va a poner a las células vecinas en un estado de alerta, en un estado en el que ya va a ser más difícil para el virus entrar porque pues obviamente van a tener diferentes señalizaciones, van a reducir su producción de proteínas y pues desde ahí, ¿no? Le empiezan a cerrar un poquito la entrada al virus. Este virus lo que hace es bloquear algunas de las moléculas que inducen la señalización por interferón, como son las MAPs, las desestabiliza y entonces la célula ya no se entera de que... No solamente eso, el virus también es capaz de desestabilizar algunas moléculas que se llaman TLRs, los Toll-like receptor. Y estos receptores lo que hacen es censar cuando hay RNA de doble cadena. Yo les decía, ¿no? Que este virus necesita ser un RNA de cadena negativa para a partir de ahí sintetizar las cadenas positivas. Estas cadenas, aunque en algún momento se separen, pero pues por lo menos al momento de estarse sintetizando van a estar. Las células van a detectar esa infección gracias a los receptores Toll. Entonces, pues al ya no tener esta señalización, porque el coronavirus lo desestabiliza, pues entonces vamos a tener ahí un problema. Estas son algunas de las modulaciones que este virus hace a nivel intracelular. A nivel extracelular, pues obviamente también va a tener variaciones en la proteína spike y pues bueno, ya no va a ser tan fácil que el sistema inmune lo reconozca, aunque estos virus no varían tanto. También pues puede modular la respuesta de anticuerpos o de celular. Y lo que hace este virus pues es que desestabiliza la presentación de antígenos para que ahora las células pues principalmente hagan anticuerpos. Pero además esto le beneficia al virus porque el virus también es capaz de infectar algunos macrófagos. Entonces ustedes recordarán que también los macrófagos llevan a cabo una fagocitación por opsonización, en donde el virus se recubre un poco de anticuerpos y entonces pues ya el macrófago lo puede ingerir más fácilmente. Pero aquí el problema es que el virus no va a ser fagocitado propiamente, no va a ser degradado por el macrófago, sino que va a poder multiplicarse dentro del macrófago. Entonces pues está peor, ¿no? Está peor, ¿no? Porque pues definitivamente estos anticuerpos pues le van a ayudar. No sé si esto responde a la pregunta de pues cómo modula el sistema inmune. Seguramente hay otros mecanismos que tampoco conocemos o que tal vez yo desconozco, ¿no? Porque pues ahorita está saliendo un montón de información sobre este virus y seguramente va a estar saliendo por pues la importancia que está teniendo, ¿no? Preguntan, ¿qué hay de cierto que las comorbilidades y el aumento de la mortalidad en enfermedades cardiovasculares van relacionadas al mecanismo que tiene el virus de infectar al ser humano? Obviamente hace falta investigación al respecto, pero pues parece ser que en el caso de enfermos con enfermedades cardiovasculares, algunos medicamentos que se les dan aumentan el nivel del receptor del AC2,
Entonces, si aumentan el nivel de expresión de este receptor en las células al final pues se hacen más vulnerables a la infección por el virus y la infección puede ser más efectiva. De esa forma puede ser que el virus pues realmente tenga una diseminación más amplia dentro del cuerpo y pueda tener una mayor efectividad, ¿no? Para producir una enfermedad. También me preguntan qué es la proteína Spike. No sé si observaron, ya le están contestando, que es la proteína más superficial del virus, exactamente. En la presentación que les voy a dejar, ahí pueden ver la estructura del virus. Esta proteína pues es muy importante porque no solamente su función es estar en la superficie, sino que va a ser la que va a reconocer al receptor y también la que nos puede dar una mejor respuesta inmune. De hecho, la vacuna que se está planteando o que se está formulando es justamente basada en la proteína Spike, porque pues se considera que es la que nos va a proteger. Aunque pues como ya les había mencionado, si realmente lo único que va a hacer esta vacuna es generar anticuerpos que al final le van a ayudar al virus a entrar más fácil a los macrófagos, pues incluso puede ser que la vacuna le esté ayudando al virus lejos de beneficiarnos, ¿no? Bueno, espero que hasta aquí pues me vayan siguiendo, que no haya mayores dudas y que realmente pues esta plática les esté sirviendo, porque pues ahorita vamos a pasar a lo que a lo mejor ya todos conocemos, ¿no? Que es justamente cómo ha ido avanzando esta epidemia, ¿no? O esta pandemia ya. Entonces, pues bueno, me encontré por ahí un artículo súper interesante sobre cómo es que se llevan a cabo los primeros 425 casos, o con qué se relacionan, mejor dicho. Y pues bueno, yo les comenté, ¿no? Que muchos de los casos, o inicialmente estaba registrada esta pandemia, o el origen de esta pandemia, pues era este famoso mercado de mariscos. Pues entonces, bueno, la idea es limpiar un poco el nombre del pescado de mariscos. Digo, no porque nos interese su reputación, sino porque se ha visto que realmente antes de que se presentaran estos casos, ya había casos de coronavirus en la población y que no tienen nada que ver con, con los pescados. No sé si alcancen a ver en la imagen. Es mientras que las barritas en color rosado son los casos que no están relacionados con el mercado de pescados. Y entonces ustedes pueden ver que desde principios de diciembre ya hay casos que no están relacionados con este mercado. Entonces, pues ahorita la teoría más aceptada es que seguramente estos casos fueron los casos realmente iniciales, que fueron los casos que se contagiaron. Y entonces una vez que estos casos se contagiaron a partir de un animal, tal vez alguno de ellos visitó el mercado y pues ahí se diseminó ya por la población en una mayor escala. Entonces aquí vemos un gran número de casos que están relacionados con este mercado. Incluso se registran casos hasta el 11 de enero, pero a partir del 25 de diciembre, incluso un poco antes, empieza a haber otros casos que no tienen nada que ver con el mercado, ¿no? de mariscos. Vemos aquí en la gráfica, pues, cómo es que estos casos aumentan en número rápidamente. Si nosotros, déjenme pasar a la siguiente. Si nosotros vemos el crecimiento en el número de casos, lo ponemos en una gráfica de barras así muy simple, vamos a ver que pues en diciembre, no sé, teníamos 282 casos, el 21 de diciembre, el 22, 314 casos, digo el de enero, perdón, y ya para el 30 de enero tenemos 7,000 casos. O sea, en tan solo 9 días estamos prácticamente multiplicando el número de casos en más de 10 veces, ¿no? Y así sigue la tendencia de forma exponencial. 7,000, 9,000, hasta que llegamos aquí en el registro que tienen en este artículo del 11 de febrero, llegamos hasta una exorbitante cifra de 43,000 casos.
como les decía, esto es algo que ya todo el mundo sabe, porque pues realmente es lo que los medios pues nos bombardean, ¿no? Día a día. Pero bueno, pues es interesante verlo en esta gráfica porque vemos realmente el impacto que está teniendo esta enfermedad. Si nosotros nos vamos ya en su localización geográfica, vemos que, por ejemplo, para el 31 de diciembre, que se reconoce el brote y que lo reconoce la OMS, pues vamos a ver que hay un número de casos no pequeño, pero pues todavía está muy reservado aquí en China. Y vean, por ejemplo, ya sí les decía, en Corea del Sur tenemos un caso, en Tailandia tenemos 2 casos y el virus ya llegó para el 21 de enero a Estados Unidos con el primer caso. Sí, para el 3 de marzo, China ya tiene un gran número de casos. También Corea del Sur, Japón. Vemos que todavía en América Latina, pues los casos están pocos en relación con esta parte del mundo, Europa. Ya para el 3 de marzo, en Europa pues está la catástrofe porque prácticamente en casi todos los países europeos el virus se encuentra diseminado, pero además no solamente se encuentra diseminado en diferentes países, sino que el número de casos también aumenta de forma exponencial como lo hizo en China. Ahora, tengan en cuenta esta imagen porque del 3 de marzo al 17 de marzo vean que la distribución de los puntos rojos pues cambia totalmente. Ahora ya tenemos un montón de puntos rojos en África Central, en Europa. Les quise representar el número de casos pues modificando, ¿no? El diámetro de las circunferencias y entonces vemos que pues aquí ya prácticamente no podemos distinguir entre un círculo y otro círculo y pues vemos que los países que más tienen problemas pues es Italia, Francia y España. Pero además no solo eso, vemos en América Latina que el número de casos también aumenta de forma exagerada en Estados Unidos. En México ya tenemos casos, teníamos casos desde el 3 de marzo y ya lo tenemos distribuido en América Central y pues toda América del Sur, ¿no? Prácticamente. Si no lo han visto, pues aquí les presento el mapa de los casos el día de hoy. Entonces, bueno, pues pueden ver que ya realmente Europa pues está totalmente llena de casos. También pues Asia tenemos muchísimos casos. En África están aumentando, aunque no de forma tan exponencial como es en otros lugares. Y pues vemos que en Canadá siguen aumentando, que los Estados Unidos de América siguen aumentando y pues cada vez tenemos un gran número de Bueno, si nosotros vemos el número de casos para el día de hoy, tenemos ya 334.981 casos confirmados, 14.652 muertes y este virus ya se encuentra diseminado en 189 países. Si hablamos de Y pues bueno, de 53 países que forman el continente, 47 con 504 muertes. Entonces, pues la situación es tremenda, ¿no? Tan solo el día de hoy se declaró que 2 nuevos países, Dominica y Turks y Caicos, pues ya tienen casos confirmados. Entonces, pues esto está avanzando de una manera tremenda. Si nosotros vemos en nuestro país, por ejemplo, para el 9 de marzo ya se tenían 7 casos confirmados con 12 sospechosos.
Para el 17 de marzo ya tenemos 93 casos confirmados y 206 sospechosos. Para el día de hoy tenemos 367 casos confirmados y 826 casos sospechosos. Seguimos en fase 1, puesto que se considera que, a pesar de que el número de casos ha ido aumentando, pues la transmisión dentro de la población nativa todavía no está establecida, ¿no? Aunque bueno, pues yo creo que no va a tardar esto en cambiar. También vemos que hay estados en los que se ha realizado la búsqueda intencional. Se ha hecho en 182 muestras, que bueno, pues tal vez sean pocas, ¿no? Dado que este virus pues realmente se está extendiendo muy rápido y que ya se ha confirmado que puede haber transmisión entre individuos que están infectados pero que no tienen la enfermedad hacia individuos sanos. Entonces, pues realmente esto tal vez nos podría estar dando una desestimación, ¿no? de realmente todas las personas que están infectadas. Bueno, ya en forma de presentación no incluí recomendaciones para el personal de salud, pero pues aquí nos están preguntando dos cosas, ¿no? La primera, ¿cuál es el tratamiento antiviral más recomendado para el COVID-19? No hay tratamiento antiviral. Los tratamientos contra los virus pues son específicos, ¿no? Así como tenemos antibióticos contra las bacterias gram positivas, las gram negativas, y hay antibióticos de amplio espectro. En el caso de los antivirales no es así. Los antivirales son muy específicos contra el virus porque, como ya les comenté en la multiplicación, pues va a haber proteínas específicas. Estas proteínas pues van a tener funciones y blancos específicos dentro de la célula, que pues si ustedes le ponen un antiviral, ¿no? Que está dirigido en realidad contra otro virus, realmente este virus no le va a hacer nada. Entonces, pues la cuestión es trabajar justamente en el diseño de antivirales, ¿no? Por ahí leí que ya hay servidores muy poderosos que están trabajando precisamente en esta proteína Spike, en tratar de diseñar algunas moléculas que se puedan unir a ella y bloquearla. Entonces, este sería un fármaco, o podrían ser fármacos importantes, ¿no? Otra cosa que también se está haciendo y pues representa un gran esfuerzo internacional es que muchos de de las drogas que ya se tienen disponibles como antiparasitarios o antibióticos están siendo probados contra este virus. Hay algunos que han mostrado una cierta efectividad, pero realmente no es un mecanismo de acción específico, ¿no? Entonces, pues realmente ahorita, pues el único tratamiento que se está dando es de soporte. En casos graves, ¿no? Se les da pues más bien cuestiones de respiración y de evitar que vayan a shock y que mueran por asfixia. Y en el caso de casos menos graves, pues lo único que tal vez puedan tomar es paracetamol para pues aliviar síntomas de fiebre y malestar en general. Y pues básicamente, ¿no? Ese es el tratamiento. ¿Cuáles son las recomendaciones que vamos a dar para el personal de salud? Pues bueno, ya se ha comentado mucho o se habla mucho de que los cubrebocas pues realmente tienen un tamaño de poro mucho más grande de lo que es este virus. Yo ya les comenté, ¿no? El virus mide 200 nanómetros. Pero pues el virus obviamente no está viajando solo, ¿no? No es que vayan así partículas de virus que se suelten al medio ambiente. El virus se va a transmitir a partir de las gotitas de saliva. De todos modos va a haber gotas de saliva muy pequeñas que pudieran entrar o que se pudieran adherir al cubreboca y el virus puede entrar o pudiera atravesar ese cubreboca. Entonces realmente pues para la población abierta no es una medida. Para el personal de salud sí puede ser una medida, porque pues obviamente les va a dar por lo menos la protección de que no estén tan expuestos
a las gotitas de flush de todos los pacientes que están ingresando a un área de servicio. Y eso en realidad funciona no solamente para este virus, sino para otros muchos, ¿no? Tal vez debería de ser una recomendación en general, ¿no? En el personal de salud, que pues use cubrebocas, bata, guantes. Las batas no deben de salir del hospital, ¿no? Las batas no son para que anden caminando por la calle y que todo el mundo nos enteremos que son médicos. Las batas son para que precisamente si hay algún fluido del paciente que salta hacia el médico, pues se quede en la bata, ¿no? Y pues esas tampoco deberían de ir a la casa, o si se van a lavar en casa, porque pues el hospital en el que trabajan no les provee ese servicio, pues deberían de ser lavadas aparte, ¿no? De su ropa. Pero bueno, ya centrándonos en específico lo que es el SARS, la OMS marca lineamientos muy específicos de cómo hacer el manejo de estos pacientes. Para empezar, pues se recomienda, ¿no? Que estos pacientes simplemente no se dirijan al servicio de salud, sino que llamen antes de llegar, para que el hospital o la clínica donde vayan estén preparados. ¿Y cómo se van a preparar la clínica? Tiene que haber una especie de comisión o un grupo o un equipo que ya estén preparados, que ya saben qué hacer, ¿no? Y este equipo pues tendrá que incluir precisamente a los tomadores de muestra, a los analistas o a los que, si es que ese laboratorio o ese hospital no cuenta con la certificación del INTRE para hacer ahí la prueba, pues tendrá que ser una persona que sepa cómo enviar esta prueba a donde se tenga que enviar. También pues el médico, enfermeras, en fin, todos que ya saben qué van a hacer en estos casos. El personal médico, las enfermeras, los químicos, todos los que vayan a estar involucrados con estos casos de este presunto coronavirus, o bueno, incluso de los casos sospechosos, ¿no? Porque eso se tiene que hacer cuando llega un caso sospechoso, no solamente un caso confirmado. Ya tienen que tener este cubrebocas, pero no el cubrebocas normal, son mascarillas N95 y además de esa mascarilla tienen que tener una mascarilla plástica cubriendo toda la cara y gogles, además de que debieran tener una bata o estos trajes como desechables que les van a cubrir hasta acá, hasta las mangas, ¿no? Bueno, hasta la muñeca, deberían de tener guantes y también les va a cubrir todo el pantalón, ¿no? Para que pues cualquier fluido se quede justamente en la ropa de laboratorio. Tiene que estar establecido dentro del hospital la ruta que va a seguir el paciente. No puede simplemente llegar al área de urgencias, estar ahí esperando y además como tiene que pasar por el triage, entonces está ahí 3 horas esperando el servicio. No, en el caso de estos pacientes, como ya se sabe que va a llegar un paciente que es sospechoso, porque se supone que ya habló, en el área de aislamiento es donde entonces todo el equipo pues ya va a poderle dar la atención, se le van a tomar las muestras que sean necesarios, se van a llevar al laboratorio o se mandarán al laboratorio de referencia. Y pues bueno, si el paciente no está grave, pues simplemente se puede regresar a su casa también con todas las indicaciones, ¿no? De que debe estar aislado, darle seguimiento a los contactos que ha tenido y pues varias recomendaciones. Si es que el paciente estuviera grave, pues entonces se queda ya en el hospital, en esa área de aislamiento, e incluso se recomienda que si se le tiene que hacer alguna prueba, radiografía y todo, sean los instrumentos los que se muevan hacia el paciente y no el paciente hacia los instrumentos, para que no ande pues caminando por todo el hospital y pueda ser un foco de infección, tanto para el personal de salud como para las personas que están ahí esperando alguna consulta. Bueno, entonces pues sí, esas son las recomendaciones a grandes rasgos. Sobre el mecanismo de transmisión. ¿Qué condiciones mantienen al virus viable fuera del organismo? Pues pueden ser varias condiciones. Este virus, como es un virus envuelto, pues realmente su supervivencia en un área que no esté húmeda, pues es relativamente baja, aunque sí puede sobrevivir a algunas horas en condiciones de sequedad, ¿no? Pero pues básicamente lo van a favorecer ambientes húmedos, como ya les decía, por ejemplo, en superficies plásticas
Sí, entonces como puede estar activo en diferentes superficies, pues también nos podemos contaminar o nos podemos infectar, mejor dicho, al tocar alguna superficie, ¿no? Obviamente en las superficies, pues la carga viral no va a ser tan grande como cuando realmente nos exponemos a las gotitas de saliva de alguien o alguien que estornuda muy cerca de nosotros, ¿no? Entonces, por eso también se recomienda el continuo lavado de manos, pues para prevenir que nosotros al tocar alguna superficie no lo comamos, literal, ¿no? También otra cosa que se recomienda, pues es la distancia social. Si obviamente el principal, una distancia de por lo menos 1 metro, ¿no? Con las personas que estás hablando. Entonces, pues sí, ahorita la verdad es que yo sé que los mexicanos somos muy apapachadores, ¿no? Pero pues bueno, ahorita sí nos tenemos que, que contener, ¿no? Entonces, no sé si con esto estoy respondiendo a a sus preguntas, ¿no? El protocolo de Berlín, bueno, el protocolo de Berlín pues nos habla justamente de todas estas medidas, ¿no? Que vamos a tener. Entonces, pues bueno, el protocolo de diagnóstico que se diseñó en Berlín, en Charité, pues básicamente tiene que ver con cómo se va a hacer la prueba y pues es por una PCR. La verdad es que desconozco las regiones del virus, pero bueno, hasta donde tengo entendido, lo que se hace en el caso de los casos sospechosos es que primero se va a hacer una PCR general para coronavirus. Esto, bueno, pues para empezar, pues obviamente si nuestro paciente simplemente tiene una rinitis o una gripa causada por cualquier otro virus, pues ya desde ahí va a quedar descartado, ¿no? Si no da positivo para ningún coronavirus, pues la etiología es totalmente diferente. Y si es que diera positivo para algún coronavirus, entonces ya se hace la prueba específica para el coronavirus SARS-CoV-2, que es el virus pues de esta pandemia. Entonces les digo, desconozco, la verdad no recuerdo cuál es la región justamente que va a ser la específica, pero creo que es la proteína S, pero pues si alguien tiene el dato, sería interesante que lo comente, ¿no? Bueno, dice aquí que se pasmó la imagen. Bueno, más bien lo que pasa es que ya no tenía contemplado en la presentación, pues hablar de todo esto del protocolo de Berlín, ni de la protección que deben de tener las personas en salud. Entonces, más bien se quedó ahí congelada. Pero bueno, igual si quieren podemos poner una imagen más bonita. Pero sí me están escuchando, ¿no? Por lo menos. ¿Cuáles son los síntomas para sospechar que una persona puede tener el virus? Bueno, generalmente en todas las infecciones virales vamos a tener temperaturas elevadas. Entonces pueden ser temperaturas de 38, 39 grados. Generalmente con este virus no son fiebres tan altas. Algo más específico pues es que tenemos tos seca. Las personas que tienen este virus pueden, aunque esto generalmente va a ser en casos más graves, ¿no? Entonces realmente, si nada más nos fijamos en la sintomatología, pues es una sintomatología muy general, ¿no? Incluso puede haber cansancio, fiebre, malestar, dolor de garganta. Entonces, realmente, si yo me empiezo a sentir mal, si empiezo a tener tos seca, incluso puede presentar diarrea, ¿no? Los cuadros, pero pues eso también puede pasar con otros virus como influenza, puede pasar con el virus incisional respiratorio, con adenovirus, que también nos puede causar cuadros gripales. Entonces, realmente de forma clínica no es tan fácil determinar que es un coronavirus. Entonces, ese también puede ser un problema porque
muchas veces, si somos individuos jóvenes, bueno, que a lo mejor yo ya no estoy tan joven, pero pues todavía, ¿no? Somos individuos jóvenes, en general sanos, y de repente tenemos ahí una gripita, pues la verdad es que la mayoría de nosotros no hace caso. Y pues sigues tu vida normal, ¿no? Pero pues el problema es que es que tiene, es que podemos transmitirlo, ¿no? Ujú. Han estado comentando que el virus tiene un tropismo por las células del pulmón, esto derivado de un estudio patológico generado en China. He estado en lo correcto, bueno, más que nada las células de los alvéolos y pues algunas, bueno, en la mucosa oral. Y pues bueno, sí, obviamente hay muchos estudios, hay estudios patológicos, generalmente pues, y principalmente en China, porque es donde ha habido el mayor número de casos, pero bueno, pues sí, hay diferentes estudios que soportan esto, ¿no? Que efectivamente va a dañar algunas células del pulmón. Por acá también preguntan, ¿cómo sé si ya me contagié pero no presento la enfermedad? Pues es que no puedes saber, ¿no? O sea, si a simple vista no hay nada que te indique, ah, pues ya me enfermé, ¿no? Muchas veces incluso no solamente es con este virus, ¿no? Nos pasa con otros virus que de repente dices, ay, como que me siento así medio cansado, como que tengo a lo mejor un poquito de temperatura, pero igual a lo mejor ni te pasa nada y pasó totalmente desapercibido, ¿no? El otro día te levantaste y hasta se te olvidó que el día anterior te sentías ligeramente mal, ¿no? Incluso puede ser que ni siquiera tengas ningún síntoma, entonces no puedes saber. La única forma en la que se podría saber es haciendo la detección del virus, ¿no? Por PCR. Eso es muy, o podría ser muy valioso ya en el caso, por ejemplo, de nuevos países que apenas están presentando el primero, el segundo caso, ¿no? Que son casos importados, que se sabe perfectamente quién es el caso y se sabe además quiénes son sus contactos. Entonces lo que se podría o lo que se debería de hacer con los contactos es que aunque no presenten ninguna sintomatología, pues hacerles la prueba del PCR y entonces ahí podrían saber que están infectados pero no están presentando la enfermedad y de esta forma a lo mejor se podría lograr un confinamiento más adecuado. Ya obviamente en nuestro país, pues ahorita ya con 367 casos, con 826 sospechosos, pues bueno, sería sumamente difícil pues hacer ese tipo de pruebas, ¿no? Porque imagínense todos estos sospechosos, cuántos contactos seguramente tienen y pues de esos no podemos saber realmente cuántos están infectados, ¿no? Eso ha sido justamente la ventaja que ha tenido este virus en comparación, por ejemplo, con el SARS, que era más mortífero, pero era menos, menos fácil de diseminar. Uh-huh. Este virus, pues al final, como no te causa nada, pues tú simplemente no te sientes mal, tú sigues haciendo tu vida normal. Incluso a veces, si te sientes ligeramente mal, pues también lo mismo, porque a veces, pues si faltas al trabajo te descuentan, ¿no? Entonces, pues vas al trabajo. La escuela, si es una escuela ahí como ciencias biológicas, que faltas un examen, una clase y ya casi andes reprobando el semestre, pues lo mismo, ¿no? No dejas de hacer tus actividades por una gripa. Entonces, pues sí, desgraciadamente, esa es la forma más efectiva en la que el virus se ha contagiado, ¿no? Y pues además si hay desinformación, si la gente no lo toma en serio, si por ejemplo ahorita que nosotros ya estamos en esta etapa de cuarentena, ¿no? De estar todos en casa guardaditos y pues no hacemos caso, entonces pues ahí podemos aumentar enormemente ese riesgo, ¿no? Que el riesgo no va a ser para los jóvenes, como ya vimos, o sea, si eres una persona joven de menos de 40 años, la tasa de mortalidad es de 0.4%, entonces realmente no, pues es insignificante, ¿no? No quiero decir con esto que no importe uno o dos muertos, pero pues realmente va a ser muy, muy poco, entonces por eso luego la gente no lo toma tan en serio, ¿no? El 20%, ¿no? Y entonces pues ahí es donde vamos a tener realmente un problema. Vamos a ver, creo que hay más comentarios. Uh-huh. ¿Qué estudios de laboratorio salen alterados cuando ya se tiene la infección? Pues podría ser, yo creo que cuestiones de biometría hemática pudieran salir alterados, pero ya en casos más graves, porque como les decía, ¿no? Este virus va a desestabilizar algunas células del sistema inmune, entonces puede ser que tu cuenta de blancos sea un poco baja, pero realmente no es una cuestión que digas, pues porque tienes la cuenta de linfocitos
linfocitos se baja, pues ya tienes la infección, ¿no? Entonces realmente por estudios de laboratorio no puedes saber. Otros estudios como químicas sanguíneas, pues no tengo conocimiento que haya modificaciones. ¿Cuál es el periodo de incubación del virus? Más o menos 14 días. Entonces eso también es un problema porque pues tú puedes infectarte, puedes andar 14 días sin saber que estás infectado, incluso ya puedes estar excretando el virus y no te vas a dar cuenta, ¿no? Y nadie se va a dar cuenta hasta que te midan, hasta que ya presentes algún síntoma. Entonces pues también por eso pues ha ayudado a la diseminación del virus, ¿no? Porque personas que viajan de un lugar a otro, pues no se dan cuenta de que ya están infectados hasta el momento que llegan a su lugar de residencia y entonces ya tuvieron contacto con su familia, con los hijos, con los vecinos, con la gente de su trabajo y inmediatamente de sus vacaciones o de su viaje de negocios, por ejemplo, pues ya vienen infectados y entonces ya tuvieron contacto con la gente, ¿no? Y entonces ahí puede diseminarse más. No sé si con esto estamos respondiendo esas preguntas. Y no sé, bueno, creo que por mi parte sería todo, si es que no tienen más preguntas. Creo que solo me quedaría de nuevo agradecer pues esta invitación y esta oportunidad de compartir un poco de lo que estamos aprendiendo, ¿no? Porque nosotros también como virólogos estamos aprendiendo con este virus, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias a ustedes por sus comentarios. Muchísimas gracias por la invitación y pues espero que sí realmente les haya gustado esta pequeña plática y que pues les sirva de algo, ¿no? Si tienen alguna pregunta, pues también le puedo dejar a Irving Alvarado mi correo electrónico por si alguien está interesado, ¿no? En extender algunas cuestiones. Uh-huh. Bueno, aquí también me están comentando que con respecto al protocolo de Berlín, las regiones que se están determinando, las regiones específicas del virus, son del nucleótido 15.361 al 15.460, que es justamente la polimerasa, y también se están tomando algunas regiones de la proteína E de envoltura y la proteína N. Estas proteínas, tanto la E como la N, son proteínas un poco más variables entre los coronavirus, entonces es ahí donde justamente puedes tener la especificidad de decir, bueno, este es el nuevo coronavirus y no algún otro tipo de coronavirus. Porque también es importante destacar, pues bueno, también tenemos algunos coronavirus que están normalmente circulando entre la población, pero pues como afortunadamente no nos han dado problemas como este nuevo coronavirus, pues realmente no, pues no los consideramos, ¿no? Pues ya nada más para finalizar, nos dicen aquí, ¿cuáles son los retos que se presentan para este tiempo cercano? Híjole, pues yo creo que retos pandemias, ¿no? Aunque se tuvo información de los casos y todo, fue relativamente fácil que llegaran otros países y bueno, tan fácil que tan solo de enero a la fecha, pues ya prácticamente está distribuido en todo el mundo, ¿no? Entonces, más bien ahorita, pues el reto es que aprendamos de esto, que realmente nosotros como población en general, pues hagamos caso de las medidas, ¿no? Que se nos impongan en el sentido de cuarentena, de viajes, de no movilidad, porque pues como no se están haciendo pruebas para detectar, como decíamos hace rato, ¿no? Quienes están infectados pero no están enfermos, entonces es imposible realmente saber si yo tengo el virus, aunque no esté presentando ninguna patología, ¿no? Entonces, pues sí, si mejor me quedo en casa, hago cuarentena y salgo lo menos posible, pues es una forma de contener al virus, ¿no? Entonces, como sociedad, pues sí, nuestro reto es justamente ese, hacer caso a las indicaciones. Eh, y pues bueno, como sector salud, pues obviamente sabemos que, por ejemplo, en nuestro país, pues el sector salud, pues realmente no es porque ellos no quieran hacer las cosas,
sino que realmente carecen de muchos insumos, carecen de camas, carecen de espacios, ¿no? Carecen de recursos, incluso de las cosas más básicas, ¿no? Entonces, pues sí, realmente ese puede ser un reto bastante importante, ¿no? ¿Cómo es que ahora los gobiernos y la sociedad en general, pues vamos a enfrentar este tipo de problemas, ¿no? Este virus está demostrando, aun cuando no es un virus realmente mortífero, está demostrando que puede poner en jaque a los servicios de salud incluso en países de primer mundo, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver qué pasa con nosotros. Esperemos que aprendamos de esta experiencia de los europeos y que pues nosotros realmente podamos hacer que todos nos vamos a infectar, pero tal vez podamos hacer que la infección sea lenta, ¿no? Que no lleguemos a saturar los servicios de salud de por sí ya saturados y pues bueno, que esta curva, esta famosa curva, ¿no? De casos que iba de forma exponencial, en el caso de México por lo menos no sea tan grande, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues, uh-huh. Muchas gracias. Entonces, por aquí les paso mi correo y pues me despido. Después ya nos organizaremos para una sesión de preguntas y respuestas, ajá, que probablemente sea mañana, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias. Entonces, pues hasta aquí terminamos. Me despido de ustedes y espero que, pues bueno, se hayan cubierto las expectativas, ¿no?